Hola a todos. Hoy es domingo, 16 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Ya, es que ni siquiera tener un fan de Kena Libre, ¿eh? Sí, estás trabajando demasiado, Larry. Tienes que hacer algo al respecto. No hay descanso para los malvados. Empecemos, Larry, con Jared Kushner. Se ha reunido con dirigentes de Hamas y afirma que les confirmó que Donald Trump está decidido a seguir adelante con su plan respecto a la Franja de Gaza y que Estados Unidos rechazó cualquier plan para desplazar a los habitantes de la Franja de Gaza. Sabemos que antes hablaban de J.D. Vance y de Donald Trump. Hablaban de que Israel no se anexionaría a Cisjordania. Y ahora, en el caso de Gaza, ¿hasta qué punto lo que están haciendo ahora, lo que está haciendo Jared Kushner, va a producir algún tipo de resultado positivo para los palestinos? No, no lo sé. Quiero decir, sinceramente, mire, la señal positiva es que están hablando y que él está hablando directamente con Hamas, al parecer. Así que eso son buenas noticias. No los está ignorando y les está diciendo al menos que no van a ser desplazados. Pero ya sabe, es algo que yo daría por seguro, como una promesa inquebrantable que no se va a incumplir. No. Así que bueno, al menos es un paso en la dirección correcta. Al Jazeera informó de que Kushner aconsejó a la dirección de Hamas que no se apoyara en los resultados de las elecciones israelíes y que Israel está unido a Estados Unidos en su postura sobre la Franja de Gaza. ¿En qué consiste esa unidad? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que Israel está unido a Estados Unidos? No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué significa. Yo sí quiero decir perfectamente controversial lo que su antes. Sí. Quiero decir, la cita inicial que has leído parecía dar a entender, oye, no vamos a permitir que los palestinos de Gaza sean desplazados. Y luego dice que Estados Unidos está al 100% con Israel. Israel quiere desplazar a los palestinos. Eso es lo que digo, es muy contradictorio. Kushner parece estar intentando contentar a todo el mundo. Y cuando intentas hacer eso, no contentas a nadie. Hubo informaciones de que Turquía, Egipto, Arabia Saudí y todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo se estaban uniendo para condenar a Israel, porque no quieren pasar al siguiente paso de ese acuerdo que tenían con la Junta de Paz. Y cree que todos esos países juntos van a poder presionar a Donald Trump. No. Pakistán, Indonesia, todos esos países unidos, Jordania, son inútiles. Los que hablan mucho no hacen nada. Ya sabe, hasta ahora hemos visto que podrían haberse plantado. No tenían que esperar a que Donald Trump los reuniera para dar un paso al frente y no solo condenar, sino tomar algún tipo de medida concreta para castigar a Israel por el genocidio de los palestinos. No lo han hecho. Así que ya sabe, están inmersos en lo que yo llamaría teatro político. Larry, ¿hasta qué punto debería vincularse lo que está ocurriendo en Cisjordania con Gaza? ¿O acaso en la mente del establishment o de Donald Trump y su administración consideran estas dos partes de Palestina como, ya sabes, aplican las mismas políticas a ambos lados? Me refiero a Cisjordania y Gaza. ¿O las ven por separado? ¿Quién tiene la misma política? ¿Estados Unidos? Al igual que Estados Unidos, cuando ven Cisjordania, la ven de forma distinta a Gaza o aplican las mismas políticas.
No, creo que lo tratan de una manera un poco distinta. Al menos consideran que Cisjordania está bajo la autoridad palestina y que allí hay policía palestina. Pero de nuevo, Estados Unidos no hace nada para frenar a los colonos. El otro día incluso Mike Huckabee condenó a los colonos. Gran cosa. Una carta de condena con palabras muy contundentes. Es como si Leonardo DiCaprio en Titanic escribiera una carta de condena muy contundente a la compañía White Star Line. Aún así que los palestinos siguen siendo asesinados y desplazados. Estos colonos están destruyendo sus casas. Es sencillamente algo internacional. Es un crimen contra la humanidad. Estos colonos son como alimañas. Y hay que mantenerlos a raya, hay que detenerlos, si es necesario, por la fuerza. Pero la policía israelí y el ejército israelí se quedan mirando y les permiten hacerlo. Y están atacando a cristianos, además de a musulmanes. ¿Quién va a ser aceptable para Israel? Me refiero a nivel militar. Porque parece que dentro de esta Junta de Paz, esta llamada Junta de Paz, están hablando de desplegar tropas sobre el terreno en Gaza para mantener, de algún modo, la mediación entre las dos partes o controlar el conflicto entre ellas. ¿Quién va a ser aceptable para Israel como parte de esa operación? No lo sé. Mientras tengan a un Estado amigo, pueden aceptar tropas colombianas o tropas argentinas por el apoyo público expresado por sus respectivos presidentes. Pueden optar por eso. No van a aceptar a un país musulmán como Indonesia, Malasia o Pakistán. Así que ya sabes, los palestinos están jodidos. Sí. ¿Ve la posibilidad de que haya brasileños allí? ¿O tienen algún tipo de...? No, no la tienen. A menos que el presidente de un país profesara amor, adoración, se ofreciera a besarle el culo a Bibi. Por ejemplo, podrían aceptar tropas indias, argentinas o colombianas, pero no venezolanas. Venezuela no está en condiciones de ofrecer algo así. Pero ningún país musulmán. No permitirían que los turcos, los pakistaníes, los indonesios o los malasios se acercaran siquiera. Se ha informado de que no hay ninguna ronda de negociaciones entre Israel y el gobierno del Líbano, porque se dice que no hay previsto retomar las negociaciones en un futuro próximo. Al mismo tiempo, vemos que la escalada continúa en el sur del Líbano. Así que hay dos opciones. Una es volver a la guerra. Hasta ahora parece que Hezbollah lo está controlando todo para no escalar con Israel. Y la otra posibilidad sería que se produjeran algunos conflictos limitados. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Y realmente creen que estas negociaciones con el gobierno del Líbano pueden llevar a algo positivo, a algo constructivo para el conflicto? Creo que incluso informar sobre negociaciones entre el gobierno de Aoun y el gobierno de Bibi Netanyahu es una pérdida de tiempo, esfuerzo y energía. No tiene sentido. No va a cambiar nada. No está planteado ni diseñado para abordar las cuestiones de fondo, la causa fundamental, que son las acciones imperialistas de Israel contra el Líbano. Israel está intentando crear una zona de seguridad, pero eso no existe. Quieren ocupar ese territorio, igual que han ocupado los altos del Golán en Siria. Pueden seguir tomando y ocupando territorio, declarar lo suyo e intentar asentar allí. Larry, ¿puedes comprobar si tu micrófono está conectado a StreamYard? Sí lo es. De acuerdo. Por algún motivo, parece que su voz está... Bueno, ahora está bien. La cuestión es que en el caso de Siria, supongo que, viendo cómo está reaccionando Turquía ante el caso de Gaza, también les preocupa Siria.
Pero ¿cómo está reaccionando Turquía ante el caso de Gaza? No están haciendo una mierda, salvo seguir vendiendo petróleo a Israel. Ya sabe, quieren detener a Israel y lo que está haciendo en Gaza y en Cisjordania. Pues que corten el petróleo para empezar. Pero no lo hacen. Así que ya sabe, bla, 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 y luego no hacen una mierda. Creo que Erdogan es sencillamente una figura vergonzosa. Pero cuando se trata de Siria, en mi opinión, esto es algo distinto para Erdogan. Mucho hablar. ¿Pero qué ha hecho? Quiero decir, ¿puedes nombrarme una sola cosa que haya hecho? Is strong to no vas movement. Jeg tenkte ikke to stabilisere situasjonen. Elija Herward Chucho, una acción, un despliegue force. Erdogan nos dejó sin nada con lo que poder defender su postura. Por cierto, es muy difícil, ya sabe, defender su posición. No, no es broma. Es indefendible. Yo lo describo como el líder musulmán transgénero. Ya sabe, finge ser muchas cosas que no es. Se declara a sí mismo como un musulmán fuerte. No lo es. Se declara líder de algún gran renacimiento del Imperio Otomano. No, ni de lejos. Un hombre de principios, en absoluto. Demonios, si su madre aún viviera, la vendería para prostituirla si tuviera la oportunidad. Creo que es así de despreciable. Por cierto, él tiene muchísimo poder. Si decide hacer algo por ambos, diría que incluso por el Líbano, tiene el poder para hacerlo. No sé, por cierto, si él percibe que tiene ese tipo de poder para hacer algo. Bueno, ¿qué quiere decir con que tiene el poder? Explíqueme eso un poco más. Porque, en cuanto al poder militar, Turquía tiene un ejército poderoso. Sí. Y políticamente, tiene vínculos, diría yo, a nivel regional con los iraníes. Otros países, como Arabia Saudí, no tienen ese tipo de relación con los iraníes. Turquía sí la tiene, por la historia entre ambas partes. Así que está en una buena posición para unir a todos estos países. Ese es el poder de Turquía, en mi opinión. Y Pakistán está intentando ayudar en eso. Pero Pakistán no es como Turquía, por esa especie de cultura que tiene Turquía, de alguna manera, ya sabe. Formaron parte de los hermanos musulmanes. Pakistán no formó parte de eso. Tienen conexión con Egipto. Pakistán no tiene tanto poder en esa dirección. En muchos sentidos, Turquía puede desempeñar un papel muy importante para unir a todos estos países. Esa es una cuestión distinta. Si Turquía, si los turcos. En primer lugar, si Erdogan reflejara la voluntad del pueblo turco, entonces sí, diría que podría ser una figura muy poderosa e influyente. Pero ignora lo que dice el pueblo turco, y la economía turca es terrible, así que no tiene poder económico. Es cierto que tiene un ejército grande, pero incluso parte del equipamiento y la tecnología militar que producen son, digamos, del montón, como el dron Bayraktar. Ha estado bien, pero no es gran cosa y tampoco es especialmente avanzado. Rusia, ya sabe, ha logrado avances importantes con las plataformas de drones que recibió inicialmente de Irán y con los Shahed. Así que Turquía le gustaría ser influyente. Yo, ya sabe, tengo serias dudas sobre este pacto que han formado con Pakistán y Arabia Saudí. Están hablando de ejercicios militares conjuntos. ¿Cómo demonios se supone que funciona eso? Los turcos y los saudíes se basan en gran medida en sistemas de armamento estadounidenses. Pakistán, en cambio, se basa en sistemas chinos. Entonces, ¿cómo integras esos dos sistemas para lograr lo que se llama interoperabilidad? Para empezar, ¿qué tipo de infraestructura de comunicaciones estableces para que todos puedan hablar entre sí?
Así que creo que hay obstáculos reales para eso. Hablan de ello e incluso dicen, vamos a hacer ejercicios. Vale, bueno, yo tengo, ya sabe, casi un cuarto de siglo de experiencia haciendo eso. No basta con decir, oye, vamos a hacer un ejercicio. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? No. Hay que acordar en términos generales qué se va a hacer. Y después celebran la conferencia inicial de planificación. Yo lo llamaría una IPC, y luego se celebra una conferencia de planificación intermedia. Así que la planificación de esto puede durar como mínimo 12 meses, lo más probable 18 meses antes de que tenga lugar el ejercicio propiamente dicho. Entonces, ¿es posible que Pakistán, Arabia Saudí y Turquía lleven 6 meses hablando de esto? Puede ser. Así que si llevan 6 meses hablando de ello y planificándolo, quizá puedan sacarlo adelante en otros 6 meses. No he visto ninguna prueba que respalde eso. Creo que es excesivamente optimista. Solo conseguir que puedan comunicarse, ya sabe, organizar los movimientos aéreos con distintos aviones, coordinar los ataques de artillería. Hay muchas cosas. Por eso se hacen ejercicios, para intentar resolver esos problemas. Pero en mi opinión están muy lejos de poder poner eso en práctica. Querían formar parte de la Unión Europea, y la dirigencia hacia siempre se tentaba. Más de 25 años. Yo diría que eso es bastante tiempo, un cuarto de siglo. Creo que tienen que entender el mensaje. Europa no está interesada en tener una relación con ustedes. Solo quiere su ejército, que protejan a los europeos y por lo demás que se larguen. No los queremos en nuestro club, apestosos. Ya saben, en realidad es racista. Dicen, son un montón de musulmanes, no son europeos, no son de alta cuna como nosotros. Así que ya saben, es un insulto considerable. Y el hecho de que los turcos sigan ahí para que los insulten de esa manera, hay que decir, no tienen amor propio. Que se vayan y digan, vale. Díganles simplemente gracias por retirarse de la OTAN. Olvídense de la OTAN. Vamos a construir algo aquí, en Oriente Medio. Eso es lo que deberían hacer. Pero Erdogan quiere tenerlo todo, y el dinero del petróleo israelí es demasiado bueno como para dejarlo pasar. Hablaba de la política exterior de Turquía desde que empezó la guerra en Ucrania, y cada vez planteaba si iban a decidir acercarse más a Rusia y China durante la guerra. ¿Cree que se están acercando a esa posición, sintiendo de algún modo que su futuro está en Oriente y no en Occidente? No, se están moviendo exactamente en la dirección contraria. Están amenazando tanto a Rusia como a Ucrania por el Mar Negro. No están haciendo ningún gesto conciliador hacia Rusia, por lo que vi en las últimas declaraciones del ministro de Exteriores, Fidan. Así que no. Creo que, como he dicho, los turcos tienen una confusión de identidad. No saben si quieren ser un hombre o una mujer. Entonces, en lugar de eso, dicen sí. Intentan ser las dos cosas. Tenemos el mismo caso con India. Y lo importante de Turquía e India es que estos dos países dependen, de alguna manera, de Rusia. Y saben que Rusia quería convertir a Turquía en un centro energético. Eso podría ser enorme para Turquía y para su futuro. Sí, pero ¿por qué crees que van a ser inteligentes en ese sentido? ¿Qué medidas han tomado en el pasado que te demuestren que van a actuar con inteligencia al hacer algo que realmente beneficia a su país? Ya sabes, uno pensaría que les gustaría tener una buena relación con Rusia. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace Erdogan? Promete retener bajo custodia a los hombres de Azov y luego se da la vuelta, traiciona su promesa y los deja ir. Yo dije, no lo veo así. Ya sabes, Turquía tiene que decidir cuál cree que es su interés, y eso es lo que va a hacer. Pero no necesariamente será lo más inteligente, que sería llegar a un acuerdo con Rusia.
No veo ninguna prueba de que los turcos sean inteligentes. El gobierno de Turquía, no el pueblo turco. Turkish government, not the Turkish people. Exactly. And Exactamente. Y la cuestión es, ¿ves el mismo tipo de señales procedentes de India? India es un país gigantesco, forma parte de los BRICS y puede ayudar a los BRICS, o puede, en cierto modo, ya sabes, desempeñar un papel destructivo dentro de los BRICS. Parece que se está acercando más a Occidente. it seems that they're getting closer to the West. Acercarse más a Occidente o... A Occidente, porque es muy cerca de esto. Israel. And Well, you're talking last February. Bueno, usted habla del pasado febrero, pero desde entonces, para India ha quedado bastante claro que su futuro está con Rusia, por el petróleo y el gas. Y no he visto que Modi ni su ministro de Exteriores hayan hecho nada provocador que pudiera considerarse hostil hacia Irán, Rusia o China. Y tienen la presidencia, creo, de los BRICS. Así que la cumbre de los BRICS se supone que se celebrará allí este mes o el próximo, con una presidencia diferente, digamos. Si Irán hubiera liderado, o China o Rusia, se habría avanzado mucho más este año. Así que India ha sido algo pasiva con respecto a los BRICS. Sort of somewhat passive with respect to BRICS. they're going to have the new summit going to be in India. Van a celebrar una nueva cumbre en la India en septiembre, si no me equivoco, el 17 de septiembre, y volverán a reunirse. Uno de los principales desafíos ahora mismo es, supongo, cómo librarse de las sanciones que les está imponiendo Estados Unidos. En este momento, 2 de estos países, diría que incluso 3, están sufriendo aranceles estadounidenses. China está experimentando aranceles de Estados Unidos. Tenemos enormes sanciones estadounidenses contra Irán y Rusia. Y supongo que el principal objetivo de la próxima cumbre sería, ¿qué podemos hacer para resolver esto o reducirlo? What can we do to resolve it Well, or to reduce? No, that's already been addressed. China. No, eso ya se está abordando. China ha estado creando esta red financiera alternativa, también en Rusia. De hecho, Rusia ha estado usando uno de los bitcoins como forma de mover dinero. China ha creado el sistema SIPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos. Incluso vemos ahora a Argentina, nada menos, que está buscando hacer más negocios con China en moneda china en lugar de moneda estadounidense. Así que no, se han estado desvinculando del dólar estadounidense. Irán, por lo que yo sé, ahora mismo no realiza ninguna de sus transacciones financieras en dólares estadounidenses. Lo hacen en moneda china. Y en algún momento Estados Unidos despertará y se dará cuenta de que vaya, la han fastidiado. The United States will wake up and realize, man, they've screwed themselves. They're joining the BRIC. Se están incorporando al Banco de los BRICS. Irán está integrando el sistema bancario. Hasta ahora no había ocurrido. Están trabajando en ello ahora mismo. Y si lo hacen, supongo que eso va a traer muchos cambios en el comercio que tienen ahora con Rusia. Porque cuando hablan de aislar a Irán, lo único que necesita Irán, ¿quién lo está aislando? Well, say, who's isolating? You mean Se refiere a Estados Unidos. the United States are Estados Unidos se está aislando con el bloqueo y el bloqueo terrestre del que están hablando. Es imposible bloquear a Irán desde el Mar Caspio. Y ellos, Caspian Sea, and they're Right. Claro, ¿cómo van a hacer un bloqueo terrestre? No había oído eso. ¿Quién está vendiendo esa idea? That is selling this. yeah. It's happening in their mind. sí, está ocurriendo en su mente. That's the only- Creo que esa es la única, no sé, mediante presión política sobre esos países. How long does it take? ¿Y cuánto tiempo le queda a la administración Trump? Porque siendo lógicos, todos esos países alrededor de Irán pensarían, ¿cuánto tiempo seguirá Donald Trump en su cargo? Serán 2 años y medio. Sí, 2 años y medio. ¿Y cómo van a llevarse con Donald Trump? ¿O van a tener en cuenta a su país vecino, es decir, Irán? You know, their neighboring country means Iran. Right. Yeah, I mean, Sí, a ver, creo que Irán ha reconocido que no va a lograr nada realmente sustancial mediante negociaciones con Estados Unidos. Así que Irán estará preparado para volver a la guerra
si es atacado, si se reanudan los ataques. Por lo demás, está desarrollando todas estas rutas y relaciones financieras alternativas para no quedar atrapado. Yo diría que Irán está hoy en una posición mejor que en 2015. En 2015, China y Rusia estaban alineadas con Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido para imponer sanciones. Así que entonces Rusia y China dijeron, sí, impondremos sanciones. Hoy no. Han dicho, a la mierda eso, ya no vamos a hacerlo. A eso me refiero. Creo que Irán está ahora en una posición más fuerte y el intento de Bessent de aislarlo le va a estallar en la cara. Yeah. Larry, New York Times reported that the Europeans are Larry, The New York Times informó de que los europeos están rogando a Washington que hable y negocie con Rusia, porque, ya sabes, temen que se acerque el invierno. Y que la situación con los cereales, con todo lo que Rusia está haciendo en Ucrania, aislando a Ucrania, también perjudicaría su economía. No se trata solo de Ucrania, también se trata de su economía. La otra preocupación que tienen es que quieren formar parte de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, concretamente el Reino Unido, Francia y Alemania. Temen que quizá Estados Unidos vaya a hablar con Rusia sin su participación, y entonces no tendrán ninguna idea de lo que está ocurriendo. Right. Why would the United States include them? ¿Por qué iba a incluir los Estados Unidos? Son países pequeños, inútiles e irrelevantes. No tienen importancia económica. No son importantes en términos de producción industrial. No controlan recursos naturales. Sus ejércitos son lamentables. Siguen fingiendo que esto es como hace 120 años y que todavía son la potencia mundial dominante y relevante que eran entonces. Ese tren ya pasó, se fue. That ship has come and gone. It's sailed. Parece que necesitan los cereales de Ucrania, y ahora mismo no lo están recibiendo. ¿Quién necesita los cereales de Ucrania? ¿Reino Unido? Sí, Reino Unido. Sí lo hacen. No, they do. They need grains, they need Necesitan cereales, necesitan petróleo, necesitan gas natural, necesitan el diésel y el combustible de aviación que se producen a partir del petróleo. Los precios de todo eso están subiendo y también aumentan las quejas de los consumidores. consumers are going up. Su problema es que hay dos países que pueden proporcionar Rusia y Ucrania. Están luchando contra Rusia y Ucrania está bajo control. You mean ¿Te refieres al grano? Sí, el grano. Estoy hablando del grano. Incluso con el combustible, lo están obteniendo de India. Es petróleo ruso que va a India, se refina y vuelve a Europa. exactly right. They are refining it. Exactamente. Lo refinan y luego lo envían de vuelta ya refinado. Y la India gana dinero con ello. Por eso digo que en mi opinión la India no va a hacer nada extraordinario para antagonizar a Rusia, porque necesita a Rusia. Because they need Russia. Sí, Larry, ¿quién está hoy más debilitado en Europa? ¿Alemania, Francia o el Reino Unido? Is it Germany? Is it France or the United Kingdom? Boy. Vaya, eso es como preguntar en un concurso de enanos cuál es el más bajo. Todos son más o menos iguales. They're all about the same. I think United Kingdom is Creo que el Reino Unido está en una posición mejor que Alemania y Francia. No sé cuánto mejor, pero de alguna manera dependen menos del petróleo ruso. Well, in terms of, I mean, if you look at it in terms Bueno, si lo miras en términos de deuda respecto al PIB, el Reino Unido y Francia están peor que Alemania, aunque Alemania va en esa dirección. En términos de pérdida de producción industrial, esa distinción corresponde a Alemania. Alemania ha sufrido pérdidas realmente graves en ese ámbito. Así que bueno, diría que ahora mismo la más débil probablemente sea Francia, seguida de Alemania, y después el Reino Unido a la cola.
followed by Germany, and then UK bringing up the rear. Larry, how much of what do Larry, ¿qué parte de la energía que necesitan les proporciona hoy Estados Unidos? Supongo que lo que reciben de Estados Unidos es mucho más caro que lo que reciben de India. Sí, desde luego. Creo que ha subido como 8 veces. No, definitely. I think it's gone up like eightfold. So yeah, Así que sí, el gas natural licuado de Estados Unidos no es más barato. Está haciendo muy ricos a los productores de gas estadounidenses. Están encantados con ello. They're happy with it. is the United It's Estados Unidos framsläpp på Cymru bys Australia och Australona Europa. to Europe? No. The U.S. is taking No. Estados Unidos se lo ha quedado. Paul Singer, ¿se acuerdan de él? Es quien hizo el primer dossier sobre Trump y luego de repente se ha convertido en un adulador de Trump. Tiene refinerías diseñadas específicamente para procesar ese lodo pesado que consiguen sacar del subsuelo en Venezuela. Ya saben, no es una balsa de crudo burbujeante. Es, por citar a los Beverly ricos. To quote the Beverly Hillbillies. Larry, if the United States, if Donald Trump decides to Larry, si Estados Unidos, si Donald Trump decide declarar la victoria y volver, o de algún modo decide salir de Asia Occidental, supongámoslo. Washington is going Porque ahora mismo hemos sabido que el nuevo portaaviones, el George Washington, va a estar cerca del, ya sabe, Golfo Pérsico, en el Mar Arábigo. Y eso significa, y se ha mencionado, que va a sustituirlo, por si no me equivoco, el Roosevelt, que irá al Pacífico para reemplazar al George Washington. Y sale desde California hacia allí, y tarde Pacífico, ¿verdad? and it's going from California there, and it takes time to get there to the Pacific. Right. But you see the difficulties. It's in the Pacific. Ya ve las dificultades. Está en el Pacífico. Si está en San Diego, California, diría que probablemente se tarda 20 días en llegar a Filipinas, 20 creo. days Hmm, to get yeah. to the Philippines, I think. I thought that it takes more than 20 days to get. Yo pensaba que se tardaba más de 20 días en llegar allí. But No lo after sé, all, the pero al reason fin y I al mentioned cabo, that la is razón por la because que mencioné eso son las dificultades a las que se enfrenta ahora mismo. Así que la pregunta es, si da marcha atrás, si dice que está bien con la situación actual, que están avanzando, que han definido un nuevo mecanismo y que él va a retirarse, va a estar, ya sabe, bajo presión política por parte de los demócratas. Is it going to be under political pressure from Democrats? To get Donald out of Trump ¿Salir de la guerra con Irán? the war ¿Salir de la guerra con Ucrania o de ambas? I assume both. Supongo que ambas cosas, porque la guerra en Ucrania, ya no queda nada allí, en Ucrania. ¿Qué puede hacer? ¿Qué más puede hacer? What else can he do Well, in no, Ukraine? he can't do a lot. No puede hacer mucho. Por cierto, acabo de hacer los cálculos. Se tarda 2 semanas en navegar desde San Diego, por ejemplo, hasta Filipinas. To the Philippines. 2 weeks. 2 semanas? Sí, ¿qué va a ser? So it's going to be. So Así que, teniendo en cuenta el trayecto desde Filipino hasta Chavard, es un plazo razonable. Al menos 2 semanas, quizá 3. At least 2, maybe 3 weeks. how do you? What is your understanding? ¿Cuál es su interpretación? Or is Si de alguna manera decide salir de estas dos guerras, va a meterse en problemas. decides to get out of these 2 wars? Donald He's Trump already is- Tío ya está metido en problema. problems. yeah, Sí, por eso te lo pregunto. ¿Cuánto más puede conseguir? Entonces, So I was wrong. Yeah, it's just it's Me equivoqué. Naval Task Force taking about 10 Es days. simplemente como es. Una fuerza naval tarda unos 10 días. Así que en total, 24 días para ir de San Diego al Mar Arábigo. Yo uso Chabahar. I use it at Chabahar. Así que, miren, lo que tiene delante Trump, aparte de las estúpidas decisiones políticas,
Es, como lo llamaré yo, un deterioro institucional en todo el ejército estadounidense, en el frente naval, en la fuerza aérea, en las fuerzas terrestres, en el ejército y en los Marines. Ahora mismo se enfrentan a dos problemas críticos con la Armada, para reabastecerse y asegurarse de que esos barcos estén debidamente suministrados. Uno, han perdido sus almacenes de suministros en Bahrein y en Omán. Han sido destruidos, así que no tienen reservas a las que puedan recurrir. E incluso si las tuvieran, el problema es que Even if they did, the problem is they cut down. They've got this, tienen allí esa flota logística central que forma parte del Departamento de Defensa o Departamento de Guerra, pero en realidad es una operación civil. Antes tenían 4 barcos capaces de encargarse de reabastecer a los buques con lo que necesitaban. Creo que se llaman buques de suministro rápido. Se deshicieron de 2 de ellos hace 10 años. Así que ahora, cuando te encuentras con una situación en la que esas bases de suministro fijas, que pensabas que estarían ahí, ya no están, y además solo tienes 2 de estos buques de reabastecimiento, que no tienen ningún puerto cercano al que entrar para cargar, reaprovisionarse, repostar y volver a salir. Es la combinación de esas 2 cosas. Y eso significa que militarmente el nivel de preparación de Estados Unidos ha caído a niveles abismales. Its readiness is falling to abysmal levels. Is that providing him enough signs? ¿Eso le está dando suficientes señales? ¿A qué se refiere con señales? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Hasta qué punto le resultaría difícil retirarse de Ucrania y de Asia Occidental? That would be for him to withdraw from Ukraine and from the West Asia. It'll still be difficult, yeah. Seguiría siendo difícil, sí, ya sabes, evitar que le acusen de ser un, entre comillas, perdedor. Porque han estado insistiendo todo el tiempo, no hay ningún problema, todo va genial en esos barcos. Lo de la moral, vosotros estáis difundiendo noticias falsas. Esa ha sido su versión, es mentira, pero esa ha sido su versión. Pero en cuanto Trump se retire, se inventará un relato de cómo ganamos. Fue una gran victoria. Irán nos estaba rogando que lo termináramos. Es como, ya sabes, había una película de hace unos 10 años. Creo que solo la emitieron en HBO, pero Tom Selleck interpretaba al general Dwight David Eisenhower. Transcurría en la víspera de la invasión del día D. It was on the eve of the invasion of D-Day. And in one scene, General George S. Patton, Y en una escena, el general George S. Patton tuvo que ir a ver a Eisenhower, porque Eisenhower iba a reprenderle, a echarle una bronca, y posiblemente a mandarlo a casa. Y el actor que interpretaba a Patton iba de tipo grande. Nadie va a decirme lo que tengo que hacer. Pero cuando entró allí, y la forma en que lo presentaban en la película, que bueno, estoy seguro de que está ficcionalizada, retrataban a Patton como un cobarde completamente pusilánime. Oh, por favor, no me mande a casa. Haré lo que sea, general Eisenhower. Lo siento, ya sabe. Estaba arrastrándose ante Eisenhower. Y luego cuando sale, vuelve a decir, tenía la reunión completamente bajo control. No va a decirme lo que tengo que hacer. Estamos viendo lo mismo aquí con Trump. Ya sabe, entre bambalinas va a estar arrastrándose o escondiéndose en el camión de comida detrás de los pasteles de pollo. hiding in the food truck behind the chicken pot pies. I don't know if you saw the movie they're talking about long No sé si vieron la película de la que hablan, mucho antes de que empezara la guerra en Ucrania. No recuerdo el nombre de la película, pero era una película de Hollywood. Decía que, si controlamos Irán, eso supondrá el fin del Cáucaso Sur. Sería el fin de, ya saben, el dominio del mercado petrolero, de todo. Él dice que lo está describiendo. Están en una sala, hablando con el presidente. Le presentan el mapa de la región. Dicen, esta es la joya de esa región. Tenemos que tomarla. Y básicamente está ocurriendo lo mismo. Están intentando hacer todo lo posible para controlar el estrecho de Hormuz. trying to do everything to control the Strait of Hormuz. ¿Quién? ¿Estados Unidos? The United States. Estados Unidos no tiene ningún control sobre el estrecho de Hormuz. Donald Trump declaró que el estrecho de Hormuz forma parte de Estados Unidos. Yeah, let's be precise.
Sí, seamos precisos. Lo que está haciendo Estados Unidos es intentar perturbar o debilitar el control de Irán. Aunque Trump afirme, sí, tenemos el control, vamos a declararlo territorio estadounidense. Buena suerte con eso. Quiero decir, es que el tipo se deja llevar por una grandiosidad tal que se desacredita aún más. Larry, in 2 years we're gonna have. Larry, dentro de 2 años vamos a tener... There are people Hay gente que quiere seguir con la teoría de la conspiración de que Donald Trump quiere ser el próximo presidente de Estados Unidos en 2028, y a él le encanta eso. Y ya ves, publicó, no sé si viste una de sus últimas publicaciones. Dice Trump 2028. Quiero decir, ya sabes, le encanta eso. He loves that. Solo está provocando para con Kroger reacción. But if Pero si él, en 2028, supongamos que Donald Trump es apartado del poder, habrá otra persona en su lugar. Y en Israel, supongamos que Benjamin Netanyahu es apartado del poder. Eso también es posible. ¿Cómo va a cambiar eso la situación de la guerra, de estas 2 guerras? Una de ellas, en Ucrania, y la otra, en el caso de que Benjamin Netanyahu y Donald Trump sean apartados del poder. ¿Va a influir eso en la situación de Asia Occidental? is that gonna influence the situation in the West Asia? Bueno, no veo necesariamente que lo aparten del poder, pero supongamos que Trump se retira. You don't see Donald ¿No ve que Donald Trump vaya a ser apartado del poder en 2028? Porque su mandato va a terminar. Sí, cuando termine su mandato, sí. Sí, Sí. Así que dependerá de quién sea elegido presidente. Creo que la influencia del lobby israelí en esas elecciones será mucho, mucho menor. Ya se están viendo cada vez más aislados. Así que no creo que la guerra en Ucrania siga en pleno apogeo en 2028. Lo dudo. Me he equivocado antes, pero no creo que los ucranianos y los europeos puedan aguantar tanto tiempo. Creo que antes de entonces habrá una crisis financiera que hará imposible sostener esa guerra. But Russian pero el problema de Rusia en Ucrania no es Ucrania en sí. Es Europa, que sigue prolongándola. Estoy en Ucrania. This is not Ukraine anymore. Sí, bueno, ¿qué puede hacer Europa? Long before this war of, Mucho antes de esta guerra de... Telegraph. Ya sabes, recordaréis The Telegraph, quienes nos estén viendo. Lo recordarás, Larry. Hablamos de ello, porque hubo un momento antes de toda esta locura con los drones. Y The Telegraph publicó un artículo diciendo que a medida que se reduce, que disminuye la capacidad de personal de Ucrania, ya no tienen esa capacidad. No reciben, ya sabes, misiles de largo alcance, y no tienen un sistema de defensa aérea capaz de combatir a Rusia. Y sobre el terreno no son tan capaces. Así que la única solución para eso es atacar a Rusia usando drones. Y se estaban preparando desde antes, mucho antes de que empezara toda esta locura. Long before this madness started. And they're Y van a continuar. ¿Se refiere a Europa? Al Reino Unido. United Kingdom, I would say Yo diría que el Reino Unido es ascensorás del uso de estos drones contra Rusias. against Russia. Nima, having grandiosity doesn't translate into Nima, actual being able to tener delirios de grandeza no significa que realmente puedas actuar. right now. Ya sabes, lo mejor que se les ocurre ahora son ataques con drones contra Wildberries, contra almacenes comerciales, que no hacen absolutamente nada por alterar la posición militar de Rusia ni su capacidad para librar la guerra contra Ucrania. Y en todo caso, eso aumenta aún más la presión. Lo vimos con los comentarios de Lavrov la semana pasada. No van a aflojar la presión sobre Ucrania. Simplemente van a ampliarla. On Ukraine, they're going to simply expand the pressure. I assume that Supongo sin Harsteg de mi actuó en Odessa y Nikolaev. in Odessa and Nikolaev. They were early on, but again, they Al principio lo hicieron, pero una vez más no tienen poder económico, no tienen poder militar. Pueden entrometerse,
¿Pueden aportar inteligencia? Sí. ¿Pueden ser una molestia maligna? Sí. Pero en cuanto a darle la vuelta a la guerra, cada esfuerzo, cada gramo de recursos que destinan a esto es un recurso menos al que tienen acceso. Ya sabes, se están desgastando. They're draining themselves. Yeah. Sí, gracias, Larry. Thank you, Darren. Muchas Thank you so gracias. much. ¿Y mañana a la misma hora? Tomorrow at the same time? Yeah, yep. Sí, vale, de acuerdo, amigo mío. Sí, pero olvida esa fantasía de que los europeos valen para algo. They're not. No es así, son unos farsantes. They're pretenders. I'm sure that I don't see any agenda. Sinceramente, estoy seguro de que no veo una agenda. De hecho, en Alemania y Francia hay una agenda fuerte. Pero el caso del Reino Unido es totalmente distinto, Larry. Controlan Europa, la Unión Europea, sin formar parte de la Unión Europea. Esa es la influencia que tienen. Me preguntaba, ¿cómo son capaces de hacerlo? I was wondering how are they capable of doing this? Bueno, ¿cómo dice que controlan Europa? Yo no lo veo. The policies in the European Union. Las políticas de la Unión Europea se basan en la política exterior del Reino Unido. ¿A quién le importa Hungría? ¿A quién le importan otros países de la Unión Europea? Ya ve, básicamente, hay mucho que está vinculado a la política exterior del Reino Unido. En esencia, parece que son ellos quienes dictan la política exterior. No, I disagree. Look. No estoy de acuerdo. A ver, tienes a von der Leyen haciendo lo suyo, a Kaja Kallas haciendo lo suyo, y tienes a Stubb de Finlandia, tienes a Merz en Alemania. No están pendientes de Keir Starmer ni de Andy, ¿cómo se llama? Ya sabes, Andy Don Nadie ahora mismo. El Reino Unido es solo un participante. El Reino Unido tiene su propia agenda, eso seguro. Pero de nuevo, todo se reduce a qué poder tienen. No tienen ningún poder del que hablar. They don't have any power to speak of. El poder que tienen está muy vinculado al establishment de Estados Unidos y básicamente a los demócratas, en mi opinión. ¿Quiénes los británicos? Británicos, sí. Well, Bueno, sí, no lo veo, quiero decir, son una molestia. Nada más, no mandan en nada. No pueden amenazar a Estados Unidos, en plan, hacéis esto, o si no, ¿qué? ¿No nos vais a dejar ir a hacer una reverencia ante el rey Carlos? Vaya, sí, qué amenaza. King Charles, oh boy. Yeah, there's the threat. Vamos a continuar esta discusión mañana. Se hablará mañana. Entonces mañana es lunes, ¿verdad? Entonces no lo hacemos por la mañana. No, lo hacemos a las 5 de la tarde, a la misma hora. Bueno, tendremos que hacerlo a las 5:15 de la tarde. A las 5:15. De acuerdo. Porque recuerda, lo tengo acordado de antemano con Kyle Anzalone y su programa. No, de acuerdo. Está bien, amigo. De acuerdo. Nos vemos, Larry. Hasta mañana. Hablaremos contigo mañana. Que pases buena noche. Adiós, tú también. Tú también. Adiós.